Hay momentos en la vida en los que el alma siente que ya no puede más. Días en los que todo parece oscuro, donde las respuestas no llegan, donde uno mira al cielo y se pregunta si Dios realmente está escuchando. Y justamente en medio de esos momentos, cuando el corazón está cansado y la esperanza parece apagarse, es cuando más necesitamos que una luz se encienda dentro de nosotros. Tal vez hoy llegaste aquí buscando eso, una palabra, una respuesta, una señal que te ayude a entender lo que estás viviendo. Y quiero que escuches esto con atención. No estás aquí por casualidad. Dios sabe exactamente lo que pasa en tu vida y puede usar esta noche para mostrarte algo que transforme tu corazón. Muchas personas me preguntan cómo es que uno escoge ciertos textos bíblicos o ciertos mensajes. Y siempre respondo lo mismo: no soy yo quien los escoge. Es Dios quien pone en el corazón la palabra correcta para el momento correcto, porque Él sabe cuándo una persona necesita consuelo, cuándo necesita corrección y cuándo necesita volver a levantarse. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso, de ese momento en el que la vida parece confusa, pesada, difícil, y aún así Dios sigue acercándose para darte una nueva oportunidad. El Evangelio comienza diciendo que al día siguiente Jesús bajó de la montaña y mucha gente salió a su encuentro. Y esa frase, al día siguiente, tiene una fuerza enorme, porque significa que siempre existe un mañana. Significa que la historia no termina en el dolor de hoy. Significa que aunque ahora mismo estés atravesando una prueba, Dios todavía puede cambiar las cosas. Tal vez hoy todo parezca roto, pero en las manos del Señor el mañana puede ser distinto. El mañana puede traer una respuesta, una salida, un milagro, una paz que hoy todavía no ves. Jesús venía de la montaña, de la intimidad con el Padre, y por eso la gente corría hacia Él, porque quien ha estado con Dios lleva algo diferente, lleva una autoridad distinta. Lleva una paz que el mundo no puede fabricar. Por eso tienes que aprender a confiar en las personas que construyen su vida cerca de Dios. Confía en quien ora, en quien busca al Señor de verdad, en quien vive la fe con sinceridad, porque de la intimidad con Dios nacen los dones, nacen las palabras que levantan, nacen las fuerzas para ayudar a otros. Vivimos en un mundo lleno de voces, lleno de promesas vacías, lleno de personas que hablan mucho y ofrecen soluciones rápidas para todo. Pero entre tanta confusión hay una sola verdad que permanece firme. El único que tiene el sello de Dios es Jesús. Él no necesita demostrar quién es. Su presencia transforma vidas. Su palabra sana corazones. Su mirada devuelve esperanza. Por eso no pongas tu confianza en cualquier cosa ni en cualquier persona. Quédate con Jesús. Él sigue siendo el único capaz de llevarnos al Padre. Entre toda aquella multitud apareció un hombre desesperado. Y ese hombre representa a cada uno de nosotros, porque todos llegamos a un punto donde entendemos que hay dolores que nadie más puede sanar. Hay vacíos que nadie más puede llenar. Hay cargas que solamente Dios puede tocar. Aquel hombre gritaba porque estaba impotente y muchas veces nosotros también hemos querido gritar de angustia, de cansancio, de tristeza. Hay personas que por fuera parecen fuertes, pero por dentro llevan una batalla silenciosa que nadie conoce. Ese hombre le dijo a Jesús: te suplico que mires a mi hijo porque es el único que tengo. Y qué poderosa es esa frase, porque todos tenemos algo que amamos profundamente. Puede ser un hijo, una familia, una relación, un sueño, incluso nuestra propia vida. Todos tenemos algo que nos da miedo perder. Y cuando el miedo aparece,
uno corre hacia Dios y le dice: Señor, mira mi historia, mira mi dolor, mira lo que estoy viviendo, mira aquello que amo y protégelo. Hay momentos donde lo único que necesitamos es sentir que Dios nos está mirando, porque cuando Dios mira, también cuida, cuando Dios mira, también protege. Tal vez eso es lo que te ha faltado hacer, dejar de cargar solo con tus preocupaciones y empezar a ponerlas delante del Señor. Decirle con sinceridad: mira mi hogar, mira mi corazón, mira mis heridas, porque yo ya no sé qué hacer. Pero el Evangelio también muestra algo muy serio. Aquel muchacho estaba siendo atormentado por un espíritu que destruía su vida. Y aquí hay una enseñanza importante. Muchas desgracias comienzan cuando abrimos puertas que nunca debimos abrir. Hay decisiones que parecen pequeñas, pero terminan cambiándolo todo. Personas que vivían tranquilas y de repente terminan destruidas porque dejaron entrar algo oscuro en su vida. A veces se pierde la paz del hogar, la armonía de la familia y hasta las ganas de vivir porque alguien abrió una puerta equivocada. Jesús había advertido sobre esto. Cuando una casa no está protegida, el ladrón entra y hace daño. Y hay demasiadas personas viviendo con el alma desprotegida, vidas vacías, corazones heridos, personas agotadas espiritualmente porque se alejaron de Dios y dejaron de vigilar su interior. Hay batallas que no se vencen solo con fuerza humana. Hay luchas espirituales que requieren oración, ayuno y cercanía con Dios. Por eso Jesús se molesta cuando ve la incredulidad de la gente, porque muchas veces creemos que nunca nos va a pasar nada. Pensamos que podemos jugar con el pecado, con la oscuridad, con las malas decisiones y que todo seguirá igual, pero no es así. Lo que alimentas termina creciendo y cuando uno vive lejos de Dios, termina debilitándose por dentro. Quizá tú también has sentido espíritus que te atormentan. El espíritu de la rabia, de la desesperación, de la tristeza profunda, del cansancio, de la ansiedad, de la lujuria, de la desesperanza. Quizá has sentido pensamientos que te empujan a rendirte o a destruirte. Y entonces nace la pregunta: ¿qué hago con todo esto? Y la respuesta de Jesús sigue siendo la misma: tráelo aquí. No dijo arréglalo solo, no dijo escóndelo, dijo tráelo aquí, trae tu dolor, trae tu miedo, trae tu vacío, trae aquello que te está quitando la paz. Porque hay cosas que solamente Dios puede intervenir. Muchas veces buscamos respuestas en lugares equivocados. Entregamos nuestros problemas a personas que no saben cuidar nuestro corazón. Buscamos soluciones rápidas y terminamos más heridos. Pero Jesús no juega con la vida de nadie. Él no vende falsas esperanzas. Él sana de verdad. Él libera de verdad. Él transforma de verdad. Y el Evangelio dice algo impresionante. Cuando el muchacho se acercaba a Jesús, el espíritu maligno comenzó a manifestarse con más fuerza, porque la cercanía de Dios incomoda todo aquello que quiere destruirte. Por eso nunca te alejes del Señor. Aunque estés cansado, aunque estés confundido, aunque no entiendas muchas cosas, permanece cerca de Él. Porque lejos de Dios el alma se enfría, pero cerca de Dios comienza la liberación. Jesús reprendió al espíritu inmundo, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y ahí aparece la pedagogía maravillosa de Dios. Él devuelve la vida, Él restaura lo perdido. Él toma lo que parecía destruido y lo levanta otra vez. Y quizá hoy Dios quiere empezar a hacer eso contigo. Tal vez esta noche es el comienzo de una restauración que no imaginabas. Porque cuando uno le entrega sinceramente su vida al Señor, algo empieza a cambiar por dentro, algo comienza a sanar. Y justo ahí es donde empieza la verdadera batalla del corazón.
Hay noches en las que el alma no logra descansar, no porque haya ruido afuera, sino porque algo duele por dentro. A veces es una palabra que alguien dijo y nunca pudiste olvidar. A veces es una decepción, una traición, un abandono silencioso que se quedó clavado en el corazón como una herida invisible. Y aunque intentas seguir adelante, algo dentro de ti continúa reaccionando con rabia, con tristeza o con cansancio. De pronto te descubres levantando muros, alejándote de las personas, respondiendo con dureza, perdiendo la paciencia por cosas pequeñas. Y la pregunta es, ¿qué está pasando realmente dentro de ti? Porque el enojo no siempre se presenta como un grito. Muchas veces es un silencio frío, una distancia emocional, una molestia constante que va apagando la paz poco a poco. Y lo más peligroso es que uno termina acostumbrándose a vivir así. Hay personas que llevan tanto tiempo heridas que ya no recuerdan cómo era vivir tranquilas. Se acostumbraron a reaccionar, a defenderse, a desconfiar de todo el mundo. Pero hoy Dios quiere mostrarte algo importante. El enojo casi siempre es el guardián de una herida que no ha sanado. Piénsalo por un momento. Esa reacción exagerada que tuviste hace poco, esa rabia que apareció de repente, esa tristeza disfrazada de enojo, quizá no nació ahí. Quizá solamente tocaron una herida vieja que todavía sigue abierta. Tal vez fue un rechazo que nunca superaste. Tal vez fue una humillación que todavía duele. Tal vez llevas años intentando demostrar que eres fuerte porque en el fondo tienes miedo de volver a ser lastimado. Y entonces construyes una armadura emocional. Te justificas. Dices que ya no confías en nadie porque aprendiste a no depender de nadie. Dices que eres frío porque así no sufres. Pero mientras más levantas defensas, más lejos te sientes de la paz. Porque el corazón humano no fue creado para vivir endurecido. Fue creado para amar y ser amado. Jesús lo sabe. Por eso cuando mira a las personas no solamente observa lo que hacen, Él mira lo que cargan por dentro. Mira las heridas que nadie conoce. Mira las lágrimas que nunca salieron. Y hoy quizá también te está mirando a ti y te hace una pregunta muy profunda. ¿Quieres ser sano? Porque una cosa es decir que quieres paz y otra muy distinta es permitir que Dios sane aquello que te roba la paz. Hay personas que se acostumbraron tanto al resentimiento que ya lo sienten parte de su identidad. El enojo les da una sensación de fuerza. Creen que mantenerse molestos les protege de volver a sufrir, pero en realidad solamente están agotando el alma. Jesús nunca enseñó que la paz significa ausencia de problemas. La paz verdadera es la presencia de Dios en medio del conflicto. Y esa paz no puede entrar en un corazón que vive a la defensiva todo el tiempo. No puede entrar donde todo es orgullo, resentimiento y necesidad de controlar. Hay una escena del Evangelio que revela esto de manera impresionante. Jesús está en el huerto de Getsemaní. Los soldados llegan para arrestarlo y Pedro, lleno de miedo y desesperación, saca una espada y ataca a uno de ellos. Cree que está defendiendo a Jesús, cree que tiene razón. Pero entonces el Señor lo detiene y le dice, vuelve tu espada a su lugar. Qué fuerte es eso. Porque muchas veces nosotros también vivimos sacando espadas, no de metal, sino de palabras hirientes, de silencios crueles, de actitudes que lastiman. Atacamos porque pensamos que así protegemos nuestro corazón. Pero Jesús enseña algo completamente diferente. El reino de Dios no se construye con violencia emocional, se construye con amor que sana incluso cuando está herido. Y eso no significa permitir abusos,
ni quedarte callado ante lo injusto. Significa no dejar que el odio gobierne tu interior. Significa entender que la verdadera batalla no es contra las personas. La verdadera batalla es contra todo aquello que quiere destruir tu humanidad y apagar el amor dentro de ti. ¿Cuántas veces has reaccionado con dureza solamente porque estabas cansado por dentro? ¿Cuántas veces has herido a alguien porque tú mismo estabas herido? Y mientras más se acumula ese dolor, más difícil parece salir de ahí. Por eso San Pablo escribió algo tan sabio: enójense, pero no pequen. No permitan que el enojo dure hasta la puesta del sol. Pablo entendía perfectamente que sentir enojo es humano. Hay injusticias que duelen, hay situaciones que indignan, pero el problema comienza cuando el enojo se instala en el corazón y empieza a echar raíces, porque el enojo que se alimenta se convierte en resentimiento y el resentimiento lentamente se transforma en amargura. Y la amargura termina robándole a la persona su capacidad de amar, de confiar y hasta de disfrutar la vida. Hay personas que llevan décadas atrapadas en la misma herida. Reviven la misma historia una y otra vez en su mente y sin darse cuenta terminan viviendo en guerra con todo el mundo. Pero escucha esto con atención. Tú no naciste para vivir en guerra. No naciste para vivir lleno de rabia. Dios no te creó para cargar resentimientos eternos. Él te creó para la comunión, para la paz, para el amor verdadero. Y quizá en este momento sientes que eso está demasiado lejos de ti. Tal vez has intentado cambiar muchas veces y vuelves a caer en lo mismo. Tal vez ya estás cansado de pelear contigo mismo. Pero justamente ahí es donde Dios quiere encontrarte. No cuando seas perfecto, no cuando tengas todo resuelto, ahora mismo, en medio de tu cansancio y de tu lucha interior, porque Dios no le tiene miedo a tus heridas. Él no se aleja de las personas rotas, al contrario, se acerca todavía más. Jesús vino precisamente por los cansados, por los quebrantados, por los que sienten que ya no pueden solos. Y quizá eso es lo que más te cuesta aceptar, que necesitas ayuda, que no puedes controlar todo, que hay dolores demasiado profundos para resolverlos solamente con fuerza de voluntad. Pero reconocer eso no te hace débil, te hace humano. Hay personas que viven intentando demostrar que son fuertes todo el tiempo. Nunca lloran, nunca hablan de lo que sienten, nunca reconocen que necesitan a Dios, pero por dentro están agotadas. Porque cargar solo con las heridas del alma termina destruyendo lentamente el corazón. Por eso Jesús dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. No dijo resuélvanlo solos. No dijo fínganse fuertes, dijo vengan a mí. Y quizá hoy eso es exactamente lo que necesitas hacer. Dejar de esconder tu cansancio, dejar de justificar tu rabia, dejar de aparentar que todo está bien y simplemente decirle al Señor: estoy cansado, ya no quiero vivir así. Sana mi corazón. Porque la sanación comienza cuando uno deja de huir de la verdad. Cuando uno reconoce que detrás del enojo existe dolor y cuando ese dolor finalmente toca las manos de Dios, algo empieza a cambiar. No de manera mágica ni inmediata. A veces el proceso es lento, pero es real. Poco a poco el corazón empieza a respirar diferente. Poco a poco el alma deja de vivir en alerta permanente. Poco a poco vuelves a sentir paz. Y entonces entiendes algo maravilloso. La verdadera fortaleza no está en endurecerte. La verdadera fortaleza está en permitir que Dios entre en las partes más heridas de tu vida y las transforme desde adentro. Porque solo Él puede hacer eso.
Y justo cuando una persona empieza a entenderlo, comienza también el camino más difícil, el camino del perdón. Perdonar parece sencillo cuando se escucha desde lejos, pero cuando el dolor ha sido profundo, cuando las heridas todavía arden, cuando la traición vino de alguien que amabas, el perdón se convierte en una de las decisiones más difíciles de la vida, porque hay recuerdos que regresan una y otra vez. Hay palabras que todavía duelen aunque hayan pasado años. Y entonces el corazón se pregunta cómo se supone que uno debe soltar algo que le rompió el alma. Muchas personas creen que perdonar significa olvidar lo que pasó o actuar como si nada hubiera dolido, pero no es así. Perdonar no es negar el daño. Tampoco es justificar lo que estuvo mal. Perdonar significa dejar de cargar el deseo de venganza. Significa dejar de vivir atado a la herida, porque mientras el resentimiento permanece dentro de ti, aunque la otra persona ya ni siquiera esté presente, sigue teniendo poder sobre tu paz. Y eso es lo que Dios quiere romper hoy, esa cadena invisible que te mantiene conectado al dolor del pasado. Pedro un día le preguntó a Jesús algo que seguramente muchos también se han preguntado. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús respondió, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. No estaba hablando de números exactos, estaba hablando de una actitud del corazón. Estaba enseñando que el perdón no es un acto aislado, sino una decisión que a veces debe renovarse todos los días. Porque hay heridas que no sanan de un momento a otro. Hay dolores que regresan inesperadamente. Y cada vez que vuelven tienes nuevamente la oportunidad de decidir si alimentarás el resentimiento o si volverás a poner esa herida en las manos de Dios. Lo difícil es que el resentimiento muchas veces parece justo, parece razonable. Después de todo, alguien te hirió, alguien te abandonó, alguien te traicionó. Y entonces nace la sensación de que soltar el enojo sería como minimizar el daño. Pero escucha esto con atención. Perdonar no libera primero al otro, te libera a ti. Hay personas que viven cargando resentimientos durante décadas y poco a poco esa carga les roba la alegría, la tranquilidad y hasta la capacidad de amar. El alma comienza a endurecerse. La desconfianza se vuelve permanente. Todo se mira desde la herida y sin darse cuenta, el dolor termina definiendo toda la vida. Pero Dios no quiere que vivas así. Mira la historia del hijo pródigo. Aquel joven se fue, desperdició todo, hirió profundamente a su padre y terminó perdido. Pero cuando decidió regresar, encontró algo que no esperaba. Un padre que ya había perdonado antes incluso de escuchar sus disculpas. El padre corrió hacia él, lo abrazó y celebró su regreso. ¡Qué imagen tan poderosa! Porque así es Dios. Él no espera a que seas perfecto para amarte. Él no se queda contando tus errores. Él sigue esperando con los brazos abiertos. Y quizá el problema es que muchas veces nosotros sí vivimos contando errores. Contamos las veces que nos fallaron, contamos las heridas, contamos las decepciones. Y mientras más las repetimos dentro de nuestra mente, más profundas se vuelven. Por eso Jesús insiste tanto en el perdón. No porque quiera ignorar el dolor humano, sino porque sabe que un corazón lleno de resentimiento termina destruyéndose lentamente. Ahora bien, perdonar no significa permitir abusos. Hay relaciones que necesitan distancia. Hay personas tóxicas de las que uno debe alejarse para proteger su paz. Jesús nunca enseñó que amar significa dejarse destruir. Amar también implica poner límites sanos,
Pero una cosa es alejarse con paz y otra muy distinta es vivir consumido por el odio. Hay personas que siguen peleando emocionalmente con alguien que ya ni siquiera forma parte de sus vidas, y esa batalla interna termina agotándolos más que cualquier otra cosa. David entendió esto profundamente. Fue perseguido, traicionado y humillado muchas veces, y aún así escribió palabras impresionantes. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Imagínate eso. Poder dormir en paz incluso en medio de problemas, poder descansar aunque haya dolor alrededor. Esa paz no nace de que todo esté resuelto, nace de confiar en Dios. Y tal vez eso es lo que más cuesta, confiar en que Dios hará justicia, porque muchas veces queremos resolver todo con nuestras propias manos. Queremos controlar la situación, demostrar que tenemos razón, hacer que el otro pague por el daño que causó. Pero mientras más intentas controlar todo, más pierdes la paz. La verdadera libertad comienza cuando dices: Señor, ya no quiero cargar esto solo, te entrego esta herida. Y sí, duele, soltar siempre duele, porque el dolor se había vuelto parte de tu identidad. Pero justamente ahí empieza la sanación. Santa Teresita del Niño Jesús vivió rodeada de personas difíciles. Había hermanas que la criticaban, la ignoraban y la hacían sentir mal. Y aún así ella tomó una decisión impresionante: amar aunque no sintiera ganas de hacerlo. Cuando veía que su corazón se llenaba de rechazo hacia alguien, corría a Jesús y le decía: ama tú por mí. Qué oración tan sencilla y tan profunda. Porque hay momentos donde realmente no podemos solos. Hay heridas demasiado profundas. Hay cansancios demasiado grandes. Y en lugar de fingir fortaleza, uno necesita reconocer su fragilidad delante de Dios. Ese es el comienzo de la verdadera paz. La paz no aparece cuando todos cambian. La paz aparece cuando tu corazón deja de depender de que los demás cambien para poder descansar. Y eso transforma completamente la vida. Porque entonces dejas de vivir esperando disculpas que quizá nunca llegarán. Dejas de depender de la aprobación de los demás. Dejas de cargar la necesidad constante de demostrar que tenías razón. Y empiezas a descubrir algo mucho más grande: Dios es suficiente. Hay una frase de Santa Teresa de Jesús que resume perfectamente esta verdad: nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. Todo cambia en esta vida. Las personas cambian, las circunstancias cambian, las emociones suben y bajan, pero Dios permanece. Y cuando una persona aprende a apoyarse verdaderamente en Él, algo dentro empieza a estabilizarse. Claro que seguirán existiendo días difíciles, seguirán existiendo personas complicadas, seguirán existiendo heridas que necesitan tiempo para sanar, pero ya no enfrentarás todo desde el miedo o desde el resentimiento. Empezarás a enfrentarlo desde una paz distinta, una paz que no depende de las circunstancias. Jesús dijo algo impresionante en el Evangelio de Juan: la paz les dejo, mi paz les doy, pero no se la doy como la da el mundo, porque la paz del mundo depende de que todo salga bien. Depende de que nadie te lastime, de que todo esté bajo control, pero la paz de Cristo es diferente. Permanece incluso en medio de la tormenta. Por eso Jesús podía dormir tranquilo en una barca mientras todo alrededor parecía hundirse. No porque ignorara el peligro, sino porque confiaba plenamente en el Padre. Y esa misma paz también puede habitar en ti. Pero para recibirla necesitas rendirte. Necesitas dejar de intentar controlar
todo. Necesitas aceptar que no eres Dios. Necesitas aprender a descansar. Hay personas que llevan años agotadas porque quieren arreglarlo todo, sostenerlo todo, resolverlo todo, pero el corazón humano no fue creado para cargar el peso del mundo entero, fue creado para apoyarse en Dios. Y quizás hoy el Señor te está diciendo exactamente eso: descansa, déjame entrar en aquello que ya no puedes sostener, porque mientras sigas aferrado al resentimiento, al orgullo o al miedo, tu alma seguirá viviendo cansada. Y tal vez ha llegado el momento de hacer una pausa, respirar profundo y decir con sinceridad: Señor, ya no quiero vivir así. Porque cuando una persona finalmente se rinde delante de Dios, algo extraordinario comienza a suceder dentro de ella. Empieza a descubrir que la verdadera batalla no era contra los demás, era dentro de su propio corazón. Y es justamente ahí donde Dios quiere comenzar a orar ahora. La verdadera batalla casi nunca ocurre afuera, ocurre dentro de nosotros, en los pensamientos que repetimos una y otra vez, en las heridas que escondemos, en los miedos que disfrazamos de orgullo. Y muchas veces el problema no es lo que los demás nos hicieron, sino lo que permitimos que ese dolor construyera dentro de nuestro corazón. Hay personas que viven reaccionando con enojo porque nunca aprendieron a escuchar lo que realmente sienten. Cada palabra les afecta, cada crítica los destruye, cada decepción los hace levantar nuevos muros. Y poco a poco terminan viviendo agotados emocionalmente, como si siempre estuvieran preparados para una guerra. Pero Jesús nunca llamó a sus hijos a vivir así. Él vino precisamente para sanar lo que estaba roto, no para condenar a los heridos, sino para restaurarlos. Por eso cuando una persona reconoce finalmente que necesita ayuda, ese momento deja de ser una derrota y se convierte en el comienzo de una transformación. Muchos creen que acercarse a Dios es solamente cumplir reglas o asistir a un templo. Pero la verdadera cercanía con Dios ocurre cuando uno deja de fingir, cuando uno se presenta delante de Él tal como está, cansado, confundido, herido, incluso lleno de miedo, porque Dios no trabaja sobre máscaras, Dios trabaja sobre corazones sinceros, y quizás hoy el Señor solamente está esperando que hagas eso, que dejes de aparentar fortaleza y le digas: no puedo solo. Hay una gran diferencia entre controlar emociones y sanar el corazón. Mucha gente aprende a reprimir lo que siente, pero sigue igual de rota por dentro. Sonríen por fuera, mientras el alma continúa llena de ansiedad, tristeza o resentimiento. Y tarde o temprano todo eso termina explotando. Por eso Jesús nunca se quedó solamente en las apariencias. Él iba directo al interior. Veía lo que nadie más veía. Recuerda aquella mujer samaritana que llegó al pozo cargando su pasado, sus errores y su vacío emocional. Jesús no la rechazó, tampoco fingió que nada estaba pasando, la confrontó con amor, le mostró la verdad de su vida, pero al mismo tiempo le ofreció agua viva, una paz diferente, una oportunidad nueva. Eso es lo que Dios hace cuando entra verdaderamente en el corazón de una persona. No solamente le muestra lo que está mal, también le muestra quién puede llegar a ser. Y eso cambia todo, porque cuando uno comienza a mirarse desde los ojos de Dios, deja de definirse únicamente por sus heridas, empieza a entender que no nació para vivir atrapado en el dolor. Empieza a recordar que es hijo de Dios, amado incluso en medio de sus luchas. Pero para llegar ahí hace falta silencio. Vivimos rodeados de ruido, distracciones por todas partes, pantallas encendidas todo el tiempo, personas hablando constantemente.
Y en medio de tanto ruido, el alma se va agotando porque nunca encuentra descanso verdadero. Jesús entendía perfectamente esto. Por eso muchas veces se apartaba para orar, se alejaba de las multitudes, del ruido y de las exigencias para permanecer a solas con el Padre. No porque fuera débil, sino porque sabía de dónde venía su fuerza. Y tú también necesitas esos momentos. Necesitas detenerte, respirar, hacer silencio interior, porque hay cosas que solamente se entienden cuando el alma se calma delante de Dios. Muchas personas viven esperando una gran señal del cielo, pero olvidan que Dios muchas veces habla en el silencio, habla en la paz, que empieza a entrar lentamente en el corazón. Habla en esa claridad que aparece después de orar. Habla en esa fuerza inesperada para seguir adelante un día más. El problema es que muchos buscan llenar el vacío del alma con cualquier cosa menos con Dios. Algunos intentan llenarlo con trabajo, otros con relaciones, otros con entretenimiento constante. Pero nada logra saciar completamente el corazón humano cuando está desconectado de su Creador. Por eso hay personas que aparentemente lo tienen todo y aún así viven vacías, porque el alma no se alimenta solamente de cosas materiales, necesita sentido, necesita amor verdadero, necesita paz interior. Y solamente Dios puede llenar completamente ese espacio. Hay algo que debes entender: tu paz no depende de que todas las personas te comprendan, tampoco depende de que nunca vuelvas a sufrir. Mientras vivamos en este mundo existirán conflictos, decepciones y pruebas, pero eso no significa que tengas que vivir permanentemente destruido por dentro. La paz de Cristo puede sostenerte incluso en medio de las tormentas. Mira el Salmo 1. Habla de un árbol plantado junto a corrientes de agua, un árbol que da fruto y permanece firme incluso en tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque sus raíces están conectadas a una fuente constante. Así debe ser también tu vida espiritual. Si tus raíces dependen solamente de las circunstancias, cualquier problema te derrumbará. Pero si tus raíces están hundidas en Dios, entonces incluso en medio de las pruebas podrás permanecer firme. Y eso no significa que nunca sentirás tristeza o cansancio. Significa que no te quedarás atrapado ahí para siempre, porque Dios te sostiene. Quizás hoy mismo te sientes cansado de luchar contigo mismo, cansado de intentar cambiar y volver a caer en las mismas reacciones, cansado de perder la paz tan fácilmente. Pero escucha esto: Dios no se cansa de ti. Nosotros sí nos cansamos rápido de nosotros mismos. Nos frustramos cuando volvemos a equivocarnos. Nos llenamos de culpa. Pensamos que nunca vamos a cambiar. Pero Dios mira mucho más allá de tus caídas. San Pablo entendió perfectamente esta lucha interior. Por eso escribió: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué diferente es eso a lo que normalmente pensamos. Nosotros creemos que Dios actúa solamente cuando somos fuertes, pero muchas veces Él obra más profundamente precisamente en nuestra fragilidad. Porque cuando una persona reconoce que necesita a Dios, finalmente deja espacio para que la gracia entre de verdad. Y ahí empieza el cambio verdadero. No un cambio superficial basado solamente en esfuerzo humano, sino una transformación profunda que nace desde adentro. Poco a poco comienzas a reaccionar distinto. Poco a poco las heridas dejan de controlar cada decisión. Poco a poco vuelves a sentir esperanza. Y muchas veces ni siquiera notas el cambio hasta que un día miras atrás y descubres que ya no eres la misma persona. Eso es lo que hace Dios.
Él trabaja en silencio, sana lentamente, reconstruye desde adentro, y aunque el proceso a veces parece largo, nunca deja de obrar. Por eso no te desesperes contigo mismo. Hay personas que abandonan el camino espiritual porque esperan resultados inmediatos. Quieren sanar rápido, cambiar rápido, olvidar rápido. Pero el alma tiene procesos y Dios respeta esos procesos. Lo importante es no dejar de caminar. Cada vez que caigas, vuelve a levantarte. Cada vez que pierdas la paz, vuelve a buscar al Señor. Cada vez que sientas que el enojo regresa, respira y vuelve a entregarle tu corazón a Dios. Porque la santidad no consiste en no caer nunca, consiste en no dejar de regresar a Él. Y quizás hoy el Señor quiere recordarte exactamente eso. Todavía estás en camino. Todavía está obrando en tu vida, aunque no lo veas completamente. Tal vez llegaste aquí sintiéndote roto, agotado o confundido. Pero algo está empezando a moverse dentro de ti. Algo está despertando otra vez. Una esperanza nueva, una paz pequeña, pero real. No la ignores. Es Dios acercándose lentamente a tu corazón. Y cuando una persona empieza verdaderamente a abrirle espacio a Dios, también comienza a darse cuenta de algo mucho más profundo, que existe una batalla espiritual real alrededor de su vida, de su hogar y de su familia.